¿Qué estaba pasando? Y es algo que se viene repitiendo prácticamente desde el capítulo 15, pero quizás fue una constante en el reino de David, que son los intentos por rebelarse contra David como rey. Se repite este argumento, este patrón, una y otra vez. Primero con su propio hijo, Absalón, queriendo ir en contra incluso de la vida de su padre y quedarse con el reinado. También aparece este hombre Ahitofel, que era él, abuelo de Betsabé. Vemos esto una y otra vez. Y ahora aparece otra persona que se llama Seba, que ocurre lo mismo. ¿Qué estaba pasando en el capítulo 19? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, finalmente Absalón muere, el rey estaba del otro lado del Jordán y pareciera que se estaban peleando entre Israel, que eran las tribus del norte, acuérdense, y Judá, las tribus del sur, para ver quién traía al rey, quién llamaba al rey primero para que venga. Y parece que Judá dice hablaron más bruscamente. Así termina el capítulo 19. Y empieza el 20 y vamos a tratar de ir leyéndolo y ir teniendo unas consideraciones. Segunda Samuel 20, 1. Dice así: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, o sea, con David, ¿no? Cada uno a su tienda, Israel. Versículo 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén, que era el lugar donde David reinaba. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa. Ahora vamos a continuar con la lectura, pero vamos a ver el primer punto, la rebelión de este hombre llamado Seba. La rebelión de Seba, que no es nuestro Seba. ¿Viste que tu nombre está en la Biblia? Otra versión dice alborotador. Miren cómo le llama la 1960, un hombre perverso. Y cuando pensaba en esto también me acordaba del esposo de Abigail, que era un hombre nefasto también. Bueno, aconteció que se hallaba este hombre, Seba, que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que era un hombre perverso. Y apenas vio la oportunidad de quizás tomar un liderazgo frente a aquellos que le siguieran, y en este caso fueron muchos los que le siguieron, que fueron las tribus de Israel, o sea, 10 tribus, aunque otra versión, o creo que el capítulo anterior dice que había quedado solamente la mitad de Israel, la mitad de lo que representa a la gente. Estos habían seguido a Seba. Y yo anoté acá, vio su beneficio personal, y cuando consideraba esto de que tuvo la oportunidad quizás de obtener un liderazgo frente a las personas, pensaba en algo que dijo Omar hace, creo que 2 jueves, que quizás nuestras decisiones afectan a los que tenemos al lado nuestro. Y muy acertado fue lo que dijo el hermano. Quizás este hombre podía sublevarse contra el rey y quedarse solo o mostrarle su descontento o intentar matar al rey, lo que fuere. Pero esta actitud arrastró a cualquier cantidad de gente. Y la reflexión del hermano Omar, que la quiero repetir, es que nuestras decisiones, nuestras acciones,
involucran a la gente que tenemos a nuestro alrededor, para bien o para mal. En este caso fue totalmente para mal, y además se nos decía que este era un hombre perverso. Y aquella ambición que le llevó a ocupar quizás el primer lugar, a oponerse a David, a intentar quizás proclamarse como líder de estas tribus, arrastró a todos los demás. Y cuando atendemos nuestros propios beneficios, dejamos de lado los intereses de Dios. Cuando queremos quizás darle más lugar a la vanagloria, dejamos de lado el darle gloria a Dios con nuestra vida. Jesús mismo dijo eso. No se puede servir a dos señores. No me puedo dar la gloria a mí mismo y a la vez darle la gloria a Dios. Es o uno u otro. Bueno, este hombre perverso decidió autoproclamarse líder, rey, de la manera que ustedes le llamen, se rebeló contra el rey. Y oponerse a la autoridad establecida por Dios, anoté yo, es oponerse a Dios. Oponerse a la autoridad establecida por Dios es oponerse a Dios. Este hombre se opuso a Dios, pero oponerse a la autoridad que Dios puso, por ejemplo, en la iglesia, es oponerse a Dios. Cuestionar la autoridad que Dios puso es oponerse al Señor. Y dice, por ejemplo, en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Pensemos eso. Este hombre, llevado al caso de este hombre Seba, el haberse opuesto a la autoridad de David como rey fue oponerse al mismo Dios. Pero llevado a nuestro caso, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, dentro de la iglesia, oponerse a la autoridad establecida por Dios es oponerse a Dios. Es luchar contra el mismo Dios. Y miren cómo termina este pasaje de Romanos. Acarrean condenación para sí mismos. Pensemos si somos rebeldes a la autoridad que Dios ha establecido en todos los ámbitos de nuestra vida. Como hijos, Dios nos llama a obedecer a nuestros padres, ¿no? Si estamos en el ala de nuestros padres. En el caso de nuestro matrimonio, en el caso de la iglesia, en el trabajo tenemos que cumplir órdenes. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice el versículo 2, seguimos. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba. Abandonaron al rey David para seguir a este hombre y su intento de sublevarse contra el rey David. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, al lugar donde él reinaba, tomó el rey las 10 vírgenes, estoy leyendo capítulo 20, versículo 3. Tomó el rey las 10 vírgenes concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión. Acordémonos que estas 10 vírgenes son las que su hijo Absalón se llegó a ellas. Tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Bueno, dice que las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en su viudez perpetua. Quería leerles, por ejemplo, lo que dice la NTV, que es quizás un poco más liviano, porque lo que dice esta versión que tenemos es que David nunca más se llegó a ellas. Está bien, a lo mejor es fuerte porque su propio hijo había estado con estas mujeres, y dice que él las alimentó, las sustentó, pero dice que las puso en reclusión.
Por ejemplo, la NTV dice, le proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. La NBI dice, pero no volvió a estar con ellas hasta el día de su muerte, quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. No sé qué implica el hecho de haber quedado en reclusión o encerradas, pero habrá sido una vida desdichada hasta el día de su muerte. Y otra vez la misma reflexión que tuvimos al principio. Por el error de Absalón, por esa sed de odio, de muerte hacia su padre, estas mujeres salieron de alguna manera perjudicadas. Muchas veces, por no decir siempre, nuestros errores arrastran a nuestros hijos, a nuestras esposas, y necesitamos la sabiduría de Dios para manejarnos en la vida y saber que cada paso que damos perjudica o beneficia a aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto que pasó, incluso con Absalón, perjudicó a estas mujeres que llevaron una vida de viudez perpetua, dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos esta rebelión de Seba. En segundo lugar, la intervención de Amasa y la intromisión de Joab. La intervención de Amasa y la intromisión de Joab desde el versículo 4 hasta el 13. Y dice así la palabra de Dios. Después dijo el rey a Amasa. ¿Quién era este Amasa? Bueno, era el general que había puesto Absalón en su ejército. Muere Absalón y David despoja a Joab de ese puesto de general y lo pone a este Amasa. Joab, uno de los mejores guerreros que tenía el rey David, pero mató al propio hijo de David, lo hace a un lado y lo pone a este Amasa. No sabemos qué experiencia podía llegar a tener este hombre. Bueno, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. O sea, en 3 días tenía listo a todos los hombres y vení vos también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo del que le había sido señalado. No sabemos por qué motivo se demoró. No sabemos si tenía experiencia en esto de la guerra o no. Yo entiendo que si David lo puso como general, debería tener experiencia. Versículo 6. Y dijo David a Abisai. Abisai, el hermano de Joab. Y me llama la atención que no le avisa a Joab, le avisa a Abisai, ¿sí? Esto es importante para lo que viene. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas, este Seba, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. Acá aparece Joab, que hasta ahora no había sido nombrado, ni nadie le había pedido nada. Al que se le había pedido era su hermano Abisai. Pero aparece él dentro de sus hombres. Y los cereteos y peleteos, que era la guardia del rey, dice la NTV, y los valientes de David, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Acá aparece quizás medio demorado, pero los encuentra en el camino Amasa, a quien se le había encomendado esta misión. Y Joab estaba ceñido de su ropa. La NTV dice de su ropa militar. Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Viene Amasa al encuentro, aparece Joab vestido con la ropa de guerra y dice que cuando avanza Joab se le cae la daga al piso. Puedo decir, quizás por lo que pasa a continuación, que la habrá tirado para mostrar cierta confianza con Amasa y no pensar que lo iba a herir.
la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, versículo 9, ¿te va bien, hermano mío? Y cuando vemos estas palabras y lo que sucede luego, ¿no? Vemos que eran palabras falsas, palabras llenas de envidia. Amasa ahora tenía su puesto de general del ejército del rey David. No era cualquier puesto. Bueno, Amasa lo tenía y Joab se había quedado sin ese puesto. Palabras llenas de envidia, llenos de celos, de odio, de hipocresía. Y le dice, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo incluso. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. No sabemos si era la que se le había caído al piso u otra que tenía escondida. Y Joab, le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Joab mata a Amasa. Otra vez se repite el mismo patrón. Lo mismo había pasado con su hijo Absalón, con el hijo del rey. Y lo mismo había pasado, si se acuerdan, al principio de este segundo libro, con Abner. Joab había matado a Abner desobediendo totalmente a David, a su rey. Y utilizó métodos humanos para alcanzar posiciones. En vez de esperar que el rey, quizás, o hacer buena conducta, mostrando lealtad al rey, obediencia al rey, y lo volviera a poner, no, utilizó sus métodos humanos para ascender en posiciones. Joab, al igual que Seba, no es muy distinto. Vio también su beneficio personal. Y me di cuenta de algo al leer una y otra vez este capítulo. No se menciona a Dios, al Señor, a Jehová en ningún lado. En ninguna parte del capítulo, solamente una vez que lo vamos a ver en un momento. Pero por parte de estos hombres, incluso por el rey David, no se lo menciona. Vemos en otros capítulos y hasta lo recalcamos, y David consultó a Jehová, y Jehová le respondió, y le dijo, sube, o le dice, no avances porque tal cosa. Acá no vemos en ningún momento ni David ni Joab consultando al Señor, pidiendo la guía de Dios. Y cuando dejamos de lado la guía de Dios, aparecen nuestros métodos, nuestra manera errónea muchas veces de hacer las cosas, que muchas personas terminan lastimadas, sobre todo los que están a nuestro alrededor. Todo el mundo haciendo las cosas a su manera. Seba haciendo las cosas a su manera. Joab haciendo las cosas a su manera. El rey haciendo las cosas a su manera. Mucha gente pensando en su propio beneficio. O quizás matando Joab a Amasa diciendo, yo lo hago mejor que vos. ¿No pasa eso? Incluso en la iglesia, queriendo despojar a algún hermano para yo hacer esa tarea porque en teoría lo hago mejor. Había algo implícito, que todo lo que se hiciese en favor del rey estaba bien, pero no es así. ¿Cuántas cosas hacemos sirviendo a Dios, entre comillas, y cuánta gente sale herida? El nombre del Señor termina siendo blasfemado, deshonrado. Terminamos defraudando a hermanos, a la iglesia, a nuestra familia, porque dijimos que servíamos a Dios y estábamos solamente arrastrando intereses personales. Yo anoté, Joab era el soldado con mayor habilidad. Era el mejor guerrero, fue el general de David. Pero lamentablemente, en vez de honrar al rey con esa habilidad, la usó para él mismo.
Y cuando pensaba en esto y en la habilidad de Joab, que en vez de servir al rey la usó para sí mismo, pensaba, por ejemplo, también en Sansón, en el don que el Señor le había dado para vencer a sus enemigos. Y en vez de usarlo para eso, para lo cual Dios se lo dio, lo usó para beneficio personal. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y miren lo que dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Así eran todos estos hombres, y es la voluntad de Dios que vos y yo no seamos de ese modo. Que en vez de dejarnos guiar por nuestra manera de hacer las cosas, o movidos por la envidia, movidos por el orgullo, o por querer alcanzar puestos, dejemos todo eso de lado y busquemos aquello que agrada a Dios. Seguimos leyendo el versículo 10. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba a verle se detenía. Viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, lo dejaron ahí tirado, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Uno de ellos, y que había sido general del ejército, estaba ahí caído, todo el mundo mirando, bueno, vamos a seguir. Y pensaba yo, ¿no? ¿Qué hacemos con los caídos? ¿Seguimos o atendemos también al caído? En primer lugar, la rebelión de Seba. En segundo lugar, la intervención de Amasa y la intromisión de Joab. En tercer lugar, la intervención de una mujer sabia. Y esto nos suena familiar, ¿no? Por Abigail. Es el mismo patrón que se repite en esta historia. Versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca, o sea, una ciudad llamada Abel, y todo Barim. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. O sea, todos los soldados rodeando a la ciudad. Nadie podía ni entrar ni salir. Eso es sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Versículo 16. Entonces, una mujer sabia, y acá aparece la sabiduría de Dios, frente a los desastres humanos que estamos viendo alrededor. Se repite el mismo patrón que de Abigail. Aparece la dirección divina. Una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Y cuando Joab se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él dijo, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, pregunte en la ciudad. Y así concluían cualquier asunto. Pareciera ser personas pacifistas que solucionaban las cosas hablando y con sabiduría. Y dice esta mujer, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú, Joab, procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Acá aparece el nombre del Señor. Esta persona solucionó las cosas primeramente hablando, no matando. Aparece, por ejemplo, la historia que nos contó Seba,
Cuando el David estaba del otro lado del Jordán y había ese que estaba insultando, Abisai le dice, ¿querés que lo matemos directamente? Y era como solucionaban ellos las cosas. Pero aparece esta mujer hablando y diciendo, acá en Abel todo se soluciona así. La sabiduría de Dios brinda paz en medio de los conflictos. Versículo 20. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Punto 3, la intervención de esta mujer sabia. Y por último, las consecuencias de la rebelión. Desde este versículo 22 hasta el final. Y la mujer fue luego a todo el pueblo, versículo 22, con su sabiduría, es algo que se repite constantemente cuando se menciona a esta mujer, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey David, en Jerusalén. Y ahora vamos a terminar, ¿no?, con los últimos versículos del capítulo, pero pensaba, ¿cuál fue la actitud de cada personaje? Vemos un patrón que se repite constantemente de querer sublevarse contra el rey, pero vemos personajes. Uno queriendo ocupar el puesto del otro, Seba a David, Joab con Amasa. Y este pasaje nos muestra, nos revela qué había en cada corazón. Y cuando hay pasajes en la Biblia, está el rey, está Joab, está Amasa, está Seba, ¿con cuál me siento identificado? Yo seguro hago una pregunta, bueno, ¿a quién se identifica con Seba? Nadie me va a levantar la mano. Y creo que yo tampoco. Pero pensá en el interior de tu corazón si te rebelás contra la autoridad de Dios. Pensás en el fondo de tu corazón si somos como Joab, matando al hermano, que no hace falta clavarle una daga en el corazón al hermano. El Señor Jesús dijo en Marcos 7:18, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Y termina este pasaje en el versículo 23 y dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Volvió a ser general. David lo había despojado y mediante sus métodos humanos y personales volvió a obtener. Y Benaya, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, estos eran la guardia del rey. Adoram sobre los tributos, Josafat era el cronista. Seba, que era otro Seba, con B corta, era escriba. Y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Hirá, Jaireo, fue también sacerdote de David. 3 conclusiones y terminamos. Este pasaje nos muestra la miseria humana que muchas veces hay también en nuestros corazones, hermanos. Envidia, celos, sed de venganza, tomar justicia por nuestra cuenta. ¿Nunca tomó justicia por su cuenta? Codicia, ambición, odio, engaño, querer tener los primeros puestos. Yo cuando leía esto me acordaba de Juan, que escribe la tercera carta de un tal Diótrefes,
que dice que le encantaba tener el primer lugar. Y dice la palabra de Dios, nada hagan por contienda o por vanagloria. Lo que vos querés hacer, ¿glorifica a Dios o te glorifica a vos mismo? Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Lo que no tuvieron ninguno de estos hombres, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo dice en Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabe qué significa? Preferir que mi hermano sea honrado antes que yo y querer hacer aquello para lo cual Dios no nos llamó. Hay una frase que dice, no hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no te llamó. No hay peor fracaso que tener éxito en aquello que Dios no te llamó. David ya lo había descartado, pero una y otra vez intentó tener el primer lugar. En segundo lugar, los conflictos no se detienen. Podemos pensar, y muchas veces lo enseñamos, y es verdad, que todo lo que sucede mayormente fue por errores que cometió el mismo David. Pero David se arrepintió y Dios lo restauró y confirmó su reino una y otra vez, y lo confirmó hoy también, al eliminar también a este hombre. Y él no está airado para siempre. Y dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre. David está escribiendo esto. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, gracias a Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y parecía que David una y otra vez moría Absalón y otra vez aparecía otro más queriendo usurpar. Y pensaba también en este salmo que David escribió cuando era perseguido por Saúl. Ten misericordia de mí, oh Dios, Salmo 57. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en tus alas, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Otro pasaje, hermanos, ya terminamos. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. David, prueba tras prueba, aparecía uno sublevándose, aparecía otro y parecía no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor. Muchos de los que hemos nombrado padecían de ese modo por sus consecuencias, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Nosotros mismos, y hay hermanos en la congregación que están atravesando muchas dificultades, muchas pruebas, y esto nos lleva a alentar que a pesar de las pruebas, Dios cumple su propósito. A pesar de las pruebas que nos tocan atravesar, el Señor es fiel y glorifican al Dios por más que no lo entendamos. Y en tercer lugar, y por último, la importancia de la sabiduría. Intervino esta mujer de la ciudad de Abel y mostró sabiduría, la sabiduría de lo alto. Y también me acordaba qué bueno que podamos volver a escuchar los mensajes. Lo que dijo Omar,
de buscar el consejo pero saber escuchar. ¿Se acuerdan que dijo eso? Bueno, apareció esta mujer y lo aconsejó a Joab de parte de Dios. Y debemos actuar con la sabiduría de arriba. Y Santiago, el hermano del Señor, habla de la sabiduría de abajo y la sabiduría de arriba. Y dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En primer lugar, la sabiduría de arriba tiene mansedumbre, que es lo que muchas veces no tenemos en nuestro hogar, contestando, gritando. Pero si tenéis celos amargos, lo que vimos en este pasaje, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la de abajo, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fijémonos si a veces, en vez de con la sabiduría de Dios, nos guiamos, usted y yo, con la sabiduría de abajo, que dice que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios siempre viene acompañada de paz. Y las consecuencias de la desobediencia, bueno, lo vemos una y otra vez. Absalón murió. Pensaba en un pasaje, Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Es lo que pasó con Absalón, con Ahitofel que se ahorcó, con Seba, Joab, no tuvieron los mejores desenlaces. Miren lo que dice David a punto de morir a Absalón. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner y a Amasa, a los cuales mató derramando en tiempo de paz sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Tú pues harás conforme, David le pide a Salomón, a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual maldijo, era el que insultaba todo el tiempo. Dijo una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme y yo le juré diciendo, no te mataré, pero ahora no lo absolverás. Habían pasado un montón de años. Pues hombre sabio eres y sabes qué hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Termino con esto. Quizás los hombres, y muchas veces nosotros, pensamos que nos salimos con la nuestra. Pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Y que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y lamentablemente no tienen consecuencias para nosotros solos, tienen consecuencias para mi esposa, para mis hijos, para los que están a mi alrededor. Dios nos dé sabiduría, la sabiduría de arriba, la que desciende de lo alto, para conducirnos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, con la sabiduría que viene acompañada de paz y glorifica a Dios. Que el Señor nos bendiga.